Quería hablar sobre depresión y sobre lo que se conoce como metreo dentro de la comunidad como este lugar de cruising en donde vas a buscar contacto con otros hombres en el último vagón del metro de cualquiera de las líneas dentro de la Ciudad de México. Y tenía como estos dos objetivos que quería mezclar y bueno, de ahí surgió como toda la inspiración para poder lograrlo. Ajá. Creo que fueron muchas cosas muy personales, porque en ese momento yo estaba sufriendo una depresión y por eso quería hablar de la depresión y como de este círculo constante del cual no te puedes zafar cuando estás como tan bajo emocionalmente. Y cuando estaba haciendo el corto, cuando estábamos filmando y demás, como estaba rodeado de mis amigos, estaba rodeado de gente que aprecio mucho y que siempre me ha apoyado mucho en todos mis trabajos, creo que me dejó muchas enseñanzas y me dejó descubrir que estaba bien, porque al final de cuentas tenía el apoyo de mucha gente que estaba a mi alrededor. Y creo que muchos de mis sentimientos están reflejados en ese corto en particular, de hecho. Uh-huh. Estaba hablando con mi fotógrafo y le platiqué como toda esta idea de querer filmar en el metro muchísimo antes de que tuviéramos un guión o algo. Y creo que cuando estábamos visitando locaciones y demás, nos dimos cuenta, en específico en las noches dentro de la línea 9 del metro, en donde nos llamó mucho la atención que existiera como esta tonalidad verde muy extraña. Y entonces mi cinefotógrafo y yo decidimos que queríamos tener esta tonalidad verde un poco más exagerada durante todas las secuencias del corto en la noche, ¿no? Y como todo se desarrolla en la noche, bueno, fue como lo que queríamos alcanzar. Creo que la primera vez que lo vi en pantalla grande junto con una audiencia fue en Los Ángeles, en Outfest, que es uno de los festivales más grandes LGBT del mundo. Y fue súper extraño porque nos tocó exhibir con otros cortometrajes que todos estaban hablados en inglés y el único cortometraje en español era el mío. Entonces al momento de que cada que terminaba alguno de los cortos, todo el mundo aplaudía y estaba como muy emocionado. Había muchos que tenían como toques de comedia y demás. Y después llega a pasar el mío y recuerdo que justo al momento en que termina mi corto, nadie aplaudió y estaba como este silencio total dentro de la sala. Entonces me sentí muy mal y realmente pensé, ¿no? Dije, creo que no les gustó y creo que no están como conectando con la historia o algo, y me sentía muy derrotado conmigo mismo después de esa exhibición. Y aparte porque me estaban moviendo muchos sentimientos, ¿no? Recordé como todo el proceso de escritura, como el proceso de cuando estábamos grabando, de mis sentimientos enfocados en el corto, esta depresión que tenía. Entonces eran como muchos sentimientos muy mezclados, y a la hora de que nos toca pasar a hablar con la audiencia en la sesión de preguntas y respuestas, abren la sesión y todo el mundo comienza a preguntarme cosas solamente a mí, y cosas muy específicas hablando de la depresión, de que habían entendido como todos estos elementos que quería tratar de mostrar. Y me acuerdo que alguien en la audiencia empezó a decir, es que no aplaudimos porque nos dejaste como un poco, como en un ambiente emocional que no podían tratar de reaccionar con sus emociones. Entonces me hizo sentir muy, muy bien y muy contento, y la reacción de la gente también. Y creo que de ese momento ahí me di cuenta que la gente podía conectar con esa historia que era muy personal, ¿no? La primera película con temática LGBT que vi en mi vida, creo que tenía como 14 o 15 años. En ese momento fue cuando descubrí que existía todo este subgénero dentro del cine, porque era algo que, o sea, era algo que no me esperaba ver en ese momento, ¿no? Estaba muy obsesionado con las películas nominadas al Oscar en aquel entonces, y empecé a ver como todas las películas nominadas al Oscar de los años 90, y me topé con The Crying Game, y ver a ese personaje trans en pantalla se me hizo como tan llamativo, y de ahí dije, creo que este tipo de cine es el que debo de hacer, el que me atrae, el que quiero hacer también en el futuro, ¿no?
y fue la primera película LGBT que vi y es una de las que más me ha marcado, creo yo.